pie, leemos 2 de Samuel 12. Del versículo 5 aleluya, ahí está en la pantalla. Gloria al Señor, que Dios bendiga a todos los presentes, a los que vienen por primera vez, que Dios bendiga este tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5 al 13. A ver, todos en absoluto silencio, honrando la palabra de Dios. Dice la Biblia: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, estamos en tu presencia, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas en grande manera este culto, este mensaje, que bendigas, Señor, a todo el pueblo, que bendigas en grande manera, Señor amado, este tiempo, que bendigas este mensaje, que bendigas este momento, Señor, en donde hay oportunidad de tantas cosas, oportunidad de sanar, de reivindicar la fe, de convertirse, de prosperar, de tomar victorias, porque estamos en tu casa, estamos a tu mesa, estamos frente a la palabra, estamos, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, expectantes en lo que vaya a ser tu voluntad y tu mano poderosa de amor. Bendice a todo el pueblo, dale, Señor, pasión, danos, Señor, la pasión de Cristo, la pasión de tu presencia y de tu obra, y de adorarte, Señor, y de servirte. Úngenos, Señor, para escuchar este mensaje. Controla, Señor, todo tiempo, momento, que no haya, Señor, nada que distraiga, que no haya nada, Señor, que tome lugar que debe ocupar tu palabra. Usa mi vida por tu gracia, misericordia y poder. Gracias, mi Rey eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. A esta hora cerramos la puerta, por favor. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Que Dios bendiga a la hermana que ha puesto ahí el título de este mensaje: ¿cómo retomar el camino? Hermanos,
escuchen con fe, porque este mensaje es un mensaje muy especial. Es un mensaje que es necesario escucharlo con atención por varias razones. Uno de los pecados más grandes que hay en alguien que se ponga es a juzgar el pecado ajeno. Gracias a Dios, a usted no le tocó pasar por esa ruta y por ese valle. Hay en los tiempos bíblicos y en los tiempos de la iglesia grandes hombres de Dios que les toca vivir situaciones realmente dolorosas, como Jeremías, que era un gran siervo de Dios, un excelentísimo profeta de Dios, pero que le tocó vivir en tiempos de mucho sufrimiento. Y a todos los siervos de Dios le toca vivir diferentes etapas de la iglesia, le tocó vivir diferentes etapas del trato de Dios con el hombre, a los personajes bíblicos. Y lo que ocurre, hermanos amados, en la vida de alguien que cae en pecado, es indudablemente que el pecado es errar el blanco. El pecado es salirse del camino, en este caso del camino de Dios, violar las escrituras. Y dentro del pecado, hermanos, hay diferentes tipos de pecado. Y ya estamos en el punto número 1, que justamente se titula así, el pecado. Pecado es una palabra que está en la Biblia de manera muy repetida. No pecan los malos, hermanos. Pecan todos los hombres y mujeres de Dios. Pecamos. La palabra de Dios dice que el único que no tenía pecado era el Hijo del Hombre. David no era cualquier persona. No era un hermanito. Él no era un cualquiera dentro de la historia de la voluntad de Dios. David era el gran rey de Israel y nunca dejó de serlo. Era antes de serlo y cuando fue y después que pecó con Betsabé, siempre fue el gran rey de Israel, la ciudad de David. Así se dice de Jerusalén. El varón de guerra de Israel, el varón valiente, el gran conquistador de todas las batallas que peleó. David no las ganó en la hora. David no la ganó apenas. David arrasó con todas las batallas que tuvo que ir a enfrentar desde que era un muchachito y mató a Goliat, desde que Saúl lo quería hacer caer bajo la espada de los filisteos y le pedía, porque el corazón de Saúl había enfermado espiritualmente y un espíritu malo de parte de Jehová lo había tomado porque Dios lo había desechado a Saúl. Entonces, actuando con astucia, Saúl, que quería la muerte de David, dice: no sea mi mano contra David, sino la mano de los filisteos. Y le dice: tráeme 100 prepucios de filisteos. Y David le trae 200 prepucios de filisteos. Me pedís algo imposible, yo te lo hago, pero repetido por el doble, porque Dios está conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. David arrasó las batallas, no las ganó al límite a ninguna de ellas. David fue el gran salmista de Israel, el gran profeta, hermanos amados, que vemos en el libro de los Salmos, escritor de la mitad de los Salmos que habla la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor, el que vinieron a él las promesas. Para los judíos no hay como Abraham y no hay como David. Alabado sea Cristo. De tu casa saldrá el que será redentor en Israel. Pasadas las generaciones, cuando iban
generaciones posteriores y los reyes de Judá pecaban de una manera terrible delante de Dios. Algunos de ellos duraban 2 años y morían bajo la mano del enemigo por el castigo de Dios. El único punto que la Biblia señala, subraya, repite y enfatiza a Dios es que no va a quitar la descendencia en el trono de Judá por amor a David mi siervo. Y pasan las generaciones. Dice la palabra de Dios, no dice que Bartimeo dijo a Jesús, Jesús hijo de David le dijo. No dijo hijo de Ezequías, no dijo hijo de Josías. Cualquiera de ellos podían ser descendientes. Hijo de Obed, hijo de Booz. Dijo Jesús hijo de David. David era el hombre. David era el célebre. David era el punto. David era la historia de Israel. David era la santidad y la luz de Israel. Tanto es así, hermano, que David, hombre de batalla, cuando le pasan un poco los años, sale a la batalla y ahí Isbebenob, uno de los gigantes filisteos de la familia de Goliat, lo acorrala a David y lo procura matar. Y viene Abisaí, su sobrino, el hermano de Joab, y mata al filisteo y le salva la vida a David. Y los siervos de David lo rodean y le dicen, no vas más a la batalla con nosotros. No sea cosa que se apague la lámpara de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. David era alguien donde la unción de Dios estaba con él. Sin embargo, hermanos, pecó David. Pecó y pecó feo. Muy feo pecó. Si usted repasa cómo fue el proceso del pecado de David, David pecó feo. Muy feo pecó. En primer lugar, David no tenía don de incontinencia, como hay, hermanos, y la Biblia misma lo dice. Y nosotros, hermanos amados, sabemos perfectamente que tenemos que tener mucho cuidado en guardar los consejos bíblicos, porque nos guardan de pecar. La palabra de Dios dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David no salió a la guerra. Hay que tener cuidado, porque los domingos a las 7 de la tarde es el momento donde los hermanos van a la iglesia. El pecado, Betsabé bañándose por una ventana, no la ve usted que está en el culto. La ve alguien que no está en el lugar que Dios determinó que los hijos de Dios estuvieran, que los profetas de Dios estuvieran, que los reyes de Dios estuvieran. Alabado sea Cristo Jesús. Cuando Jehová ve que Elías toma un camino diferente al que lo mandó el Señor, se le aparece el ángel de Jehová y le dice, ¿qué haces aquí, Elías Tisbita? ¿Qué estás haciendo? Pero gracias a Dios que a ninguno de ustedes lo va a hallar el ángel sorprendido, porque usted está donde tiene que estar, que es en la casa de Dios, adorando su nombre y oyendo su palabra. Dice la Escritura que como David no fue al lugar donde tenía que ir para cumplir la voluntad del Señor, se levanta y el diablo aprovecha a mostrar algo. Porque cuando los siervos de Dios no están donde tienen que estar por voluntad de Dios, el diablo aprovecha a hacer su trabajo y le muestra a David a la mujer de Urías Eteo. Y muestra y la codicia a David. David, que tenía muchas mujeres y muchas concubinas, codicia a la mujer de su prójimo. Y hay que ver, hermanos amados, cuando Satanás clava el dardo del pecado en un corazón, cómo enceguece, hermano, cómo David, que seguía haciendo sus oraciones,
David, que seguía su vida de rey en la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser? Eso no pasa, hermanos amados, cuando usted se enoja con su hijo y le grita, o a su esposa, o habla mal al vecino y después inmediatamente ora y ¿qué hice, Señor? Porque es un pecado de 1 o 2 segundos y se arrepiente. Y bueno, no, eso es algo que se viene programando. Pasan horas, pasa un día, se puede volver para atrás. Sin embargo, como que la carne de nosotros se enceguece de una manera en que nuestro espíritu no puede dar cuenta de ello. Vamos a leer, hermanos amados, en Romanos, una escritura muy poderosa, muy verdadera, que usted hace bien en recordar siempre. Y si por ahí usted cae en pecado, no se vaya de la iglesia, porque Cristo lo sigue amando. Si alguien lo acusa, no es el Espíritu de Dios. Dice la Biblia, Romanos 7 del 14 en adelante, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, como le pasó a David. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto lo dijo San Pablo. El pecado mora en usted y en mí. Paz de Cristo. Hermano, pero nos bautizamos y amamos a Dios. ¿Y qué está diciendo, pastor? La Biblia dice que Pablo dijo que el pecado moraba en él. Si usted se cree más santo que San Pablo, que Dios lo bendiga. Alabado sea el Señor. El pecado está en los miembros, hermano, en la sangre, en el ADN humano. Gloria al Señor. Y sigue diciendo la Escritura: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto dijo San Pablo. Hermanos, hay que ver cómo el pecado se mete en la mente. Entra por los ojos, entra por diferentes lugares y empieza, hermano, a engendrar. Ahí la ve a Betsabé bañándose desde su terrado, la manda a llamar, la traen a Betsabé, y el rey no duerme con ella así de una nomás, sino que eso lleva un proceso. Yo he visto películas en que la palabra de Dios no habla cómo fue desde que se vieron hasta que llegaron a pecar. Pero indudablemente que hay un cortejo, hay tiempo que va pasando, hay momentos donde un hombre de Dios puede decir: ¿qué estoy haciendo? Yo estoy seguro, hermanos amados, que el Espíritu Santo le pinchaba el corazón a David, pero David no lo quiso escuchar. Porque cada vez que a mí me ha pasado, y a usted también le ha pasado, que nos metemos, hermano, en ese túnel en que vamos rumbo a hacer algo que no debemos hacer, y que el Espíritu Santo viene y da punzadas a nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cambia el camino. Cambia el camino. ¿Qué estás haciendo? Dios te habla, hermano. Estoy seguro que David no lo quiso escuchar y siguió para adelante. Y llegan, hermano, al momento en donde pecan y pecaron. Y ahora, hermanos amados, delante de Dios nada se esconde. David le quiso esconder a Israel entero su pecado. David le quiso esconder a sus fieles el pecado que había cometido. Y hace una tramboya. Lo manda a llamar a Urías Heteo.
lo recibe, le pregunta cómo va la guerra, cómo va la batalla. ¡Ánimo, soldados! Y Uría no le da buenos reportes, pero lo anima. Y ven, vamos a tomar vino. Y se embriagan y lo embriaga y le dice: tranquilo, chiquito, ve, acuéstate con tu mujer. Le dijo eso en una palabra, ese era el punto, eso era lo que quería David. Se lo dijo con calidad. Ve a tu recámara, descansa. Ve en tu casa. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor ve que alguien va a tapar el pecado, el Señor no lo permite tapar. Lo que los hijos de Dios hacen en oculto, el Señor lo muestra en público. Lo delata, lo exhibe. Así como oramos y el Señor dice: entra en tu cámara secreta, ora en tu recámara, no andes publicando que haces oraciones al Señor. Cuando ayunes, unge tu rostro. No andes haciéndolo por idolatría o por orgullo, sino que tu Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Que no sepa tu diestra lo que hace tu otra mano, porque el Señor te lo va a recompensar. Dios se encargará de publicitar tu adoración, tu obediencia. Dios te bendecirá. Así también cuando se peca y se tapa y se quiere ocultar, se empiezan a demacrar los rostros. La bendición de Dios no llega, no viene. ¿Y qué ocurre, hermanos amados? David, ya que pecó y ve que se le complica la vida porque la mujer queda embarazada de David y se lo hace saber, por eso manda a llamar a Uría. Lo que David quería hacer era que se pensara que el hijo que iba a tener de su adulterio era hijo de Urías. Ese terrible pecado iba a ser un extraordinario, históricamente extraordinario varón de Dios, que queda para los que no somos tan buenos como David. Paz de Cristo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios que ve el pecado no le permite a David esconderlo. Y Urías, que era un hombre santo, todo lo poco que habla la Biblia de Urías denota un gran hombre de Dios, un hombre leal a su ejército, leal a Israel, leal a su rey David, leal a Joab, leal en la palabra. Dice: yo no puedo ir a mi cámara y dormir con mi mujer cuando el arca de Jehová está en tiendas, cuando mis compañeros están en la guerra. Sería desleal a mi ejército. Y dice la palabra de Dios que duerme con los siervos de David. Y le fue comunicado a David: mira que Urías no fue a su casa. Y le insistió y lo embriagó y no pudo hacer que Urías se uniese con su esposa en esos días. Entonces parece, hermanos amados, que cuando queremos tapar el pecado y queremos tapar el pecado, nos vamos metiendo como en un callejón sin salida, y hay que pecar sobre el pecado para tapar el pecado anterior. Y le pasó a David. Y ahora le dice: este ya me tiene cansado, lo voy a mandar a matar, es la única que tengo. Y llama a Urías y le dice: vuelve al campo de batalla y llévale este comunicado a Joab. Y el comunicado decía: Joab, poned a Urías Heteo en lo más recio de la batalla, donde pelean los hombres más valientes, y déjenlo solo. Váyanse retirando para que lo alcance la flecha y muera. Eso dijo David, y lo hizo. Y lo alcanzaron los flecheros. Y Joab, preocupado, escribe una carta al rey David y le dice: mi señor el rey, la batalla arreció en los momentos más duros, y cayeron algunos siervos de mi señor, y entre ellos cayó Urías Heteo y murió. Y se había cumplido lo que la carne pecaminosa y maldita quería. Ese pecado que moraba en el hombre, ese pecado que estaba en los miembros del hombre,
que era contrario a la ley del corazón del hombre. Tratamos de poner un poco de santidad para tratar de meter a Dios que apruebe lo que hicimos. Y David le pone a Joab: no te desanime, aliéntate, refuerza tu ataque, porque la espada consume. Ora uno, ora otros. A todos les va a llegar un día. No, David, pecaste, David, delante de Jehová. Y ahí, hermanos, acá es donde se pesan los hombres santos, y por eso Jehová remite su pecado. Por eso, hermano, no hay que criticar cuando el hermano está en pecado, hay que orar por él, para que Dios mande un Natán. Manda a Natán, le hace el profeta David la historia de aquella del hombre pobre que tenía una corderita que la crió como un hijo, junto a sus hijos, que la amaba, que comía de su plato, y el hombre que tenía muchas ovejas, y en vez de darle comida al caminante de una de sus muchísimas ovejas, mató la única oveja de aquel hombre pobre para guisar para el caminante. Dice la Biblia en el texto que leímos: David se enciende su furor, se enoja David, porque él era un hombre justo. Y acá viene algo que todos ustedes lo vieron y todos nosotros lo hicimos. Vemos el pecado en el otro, vemos a aquel hermano que se queja del otro y decimos: pero si él es igual. Y a nosotros no nos pasa, le pasa a los otros nomás. Que pague 4 tantos y que luego muera, como diciendo: yo sería incapaz de hacer una cosa así. ¿Cuántos hermanos se pueden levantar y decir: yo soy incapaz de pecar así? A David le pasó, en los huesos de San Pablo vivía ese pecado, y usted es incapaz. Que Dios lo bendiga, es mejor que David y mejor que San Pablo. Gloria al Señor. ¿Alguien puede alabar a Dios en este momento? Porque el mensaje va a terminar en gloria, hermano, mire. Y si a usted nunca le pasó gloria a Dios, guárdeselo para cuando le pase. Dice la palabra de Dios, porque Dios no manda al infierno a nadie sin mandar un predicador, sin mandar un profeta. Lo manda en el tiempo de Dios. ¿Cuántos en Israel hubieran que la Biblia no dice eso? Pero ¿cuántos en Israel? Pero también pasaba lo que pasa hoy día. ¿Cuántos hubieran criticado? No sé si al pastor, porque al rey David no lo nombra el pastor, pero sí a no sé quién. ¿Cómo puede ser este hombre el rey? ¿Cómo puede hacer eso que hizo, ese pecado, y estar en el trono de Israel? ¿Cómo puede ser el que nos cobra los tributos y el que reina sobre nosotros y sobre la casa de Dios? ¿Pero cómo? Es que el hombre de Dios no deja de ser hombre. La mujer de Dios que predica el mensaje del Evangelio no deja de ser humano. Los hermanos se lavan sus pecados en la sangre del Cordero por el bautismo y recibimos el Espíritu Santo, pero no hemos salido de la calificación que todos rendimos y salvamos de ser seres humanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y el pecado, hermano, mora en el humano. Entonces empieza a enumerar Natán los pecados que hizo. David, no te enojes mucho porque tú eres igual. David, tú eres ese hombre que estoy en la parábola simbolizando. Tú eres. Así ha dicho Jehová: yo te tomé del redil. Y hay que acordarnos, hermano, de dónde nos sacó el Señor. Empezamos a tener mejor estatus económico y nos olvidamos del Señor. El Señor nos permite tener
preciosos vehículos y lo usamos para irnos de la presencia del Señor. El Señor nos da dinero y nos olvidamos de honrar al Señor. El Señor nos bendijo con familia y ahora tengo que sacar a mi familia a pasear y no puedo venir al culto. Nos empezamos a olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y David, y Jehová se lo subraya a David. Le dice: yo te tomé del redil. O sea, no fuiste rey toda la vida. No estuviste toda la vida en este lugar de bendición. Fue la obra de Dios. No fuiste galardonado desde guricito. El profeta Samuel, que era un hombre santo, quería ungir a uno de tus hermanos porque veía a los hombres de guerra. Y yo tuve que hablarlo a él y decirle: no mire lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón que hay en el hombre. Y lo miro a David. Yo te tomé, yo te ungí, yo te bendije, yo te di la vida de tus enemigos, yo te di tu familia, tus hijos. Y si te hubiera parecido poco, David, te hubiera añadido todo lo que en tus oraciones me hubieras pedido, David. Eso hace Dios por nosotros. Y acá viene la santidad que hay en el corazón. David no hizo lo que hizo Saúl, que cuando Samuel lo amonestó por su pecado, dice: no, los ganados de los amalecitas son para honrar a Jehová. El Señor se goza en la obediencia a Saúl más que en los sacrificios. Es mejor obedecer la palabra de Jehová. Samuel le dice: tú quebrantaste la palabra de Jehová. No, yo obedecí la palabra de Jehová. Ahí está la diferencia. David escuchó cuando el profeta de Dios lo amonestó. David fue humilde, se humilló, escuchó la palabra de Dios. David temió cuando el profeta habló. David temió cuando la palabra de Dios lo redarguyó y le sacó a luz el pecado. Y dice en el versículo 13: he pecado contra Jehová. Ni bien salió del corazón de David eso, Natán le dice: también Jehová ha remitido tu pecado. Porque cuando el corazón del hombre se arrepiente y no le echa la culpa a nadie, el Señor remite sus pecados. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pero es así, hermanos. ¿Cómo vienen los pecados, hermanos? Los pecados vienen por descuidos en la dieta espiritual. Se falta el culto, porque una vez que faltemos no va a pasar nada. Ese es el primer excusa del primer culto, de un montón de cultos que se faltan. No, el Señor sabe todas las cosas. Y le fallamos a la palabra de Dios. Menospreciamos a Dios cuando menospreciamos su palabra. La palabra de Dios, hermanos, Dios bendiga los matrimonios aquí. Dice la palabra de Dios: no se nieguen el uno al otro. No se nieguen para que Satanás no los tiente. La palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras esposas, tratadlas como vaso más frágil, para que tus oraciones lleguen al cielo. Maridos, amad a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, y la mujer que respete a su marido. Y si esas cosas no se obedecen, el pecado está a la puerta. Los semblantes decaen. Hay falta a veces de precaución. Hay que mirar que el pecado viene a la puerta. Hay que mirar a dónde vamos, con quiénes nos juntamos, quiénes son nuestras amistades. El que es flojo con algún vicio, escápele de por ahí, hermano. No, pero es que era el cumpleaños de mi sobrina y no le podíamos fallar. Si usted le da por pecar en esos ambientes, no vaya. Es que tenemos que dar testimonio. Bueno, pero si va, vaya a dar testimonio.
Porque por ahí viene el pecado. Y David honró y sirvió y adoró y fue fiel a Dios toda la vida. Entonces su corazón tenía arrepentimiento para producir. Pero si no se es como David, quizá no hay arrepentimiento para producir. Y le dijo Dios a Saúl que era desechado. A David le dijo: Dios ha remitido tu pecado. Ahora, hermanos amados, se pagan los frutos. David no murió. Las promesas de David no fueron retiradas. Pero sí fue cierto que 4 hijos de David murieron por culpa de su pecado. Dios se allega al niño que nace de esa relación y muere al nacer. Absalón mata a Amnón a espada. Joab mata a Absalón y Salomón mata a Adonías. Y 4 hijos de David mueren por el pecado de su padre. Se pagan los pecados que cometemos, hermano. Paz de Cristo. Y a veces vemos los pecados en los demás. Y a veces vemos, hermanos, pero aquel tendría que venir hacia Dios. Y pensamos que lo que nos pasa a nosotros es prueba nomás. Y Dios me está probando mi fe. Y Dios me está tocando a ver si... Pero yo le voy a demostrar que lo amo. ¿Y por qué no miramos un poco más profundo y nos arrepentimos delante de Dios? Porque no es el otro el que no vino, no es aquel el que me falló, no es aquel que me quedó debiendo, no es el otro que no me pagó. Es la mano de Dios. Aquel me denunció y me las va a pagar. Aquel me jugó una sucia. ¿Y saben qué, hermanos amados? El pecado mora en la humanidad. Si está en Pablo, va a estar en nosotros también. Si está en nosotros, no espere que los del mundo digan aleluya. O que digan voy a ser leal porque no voy a pecar delante de un Dios que no conozco y que tú no me has predicado todavía. Paz de Cristo. Hermanos, punto número 2. Son 2 puntos hoy nomás. ¿Cómo retomar la senda hacia Cristo? El Salmo 51, hermanos, es uno de los salmos más impresionantes. Escuche bien la letra. Este salmo David lo escribe cuando el profeta Natán lo amonesta y él se arrepiente. Cuando usted escucha la palabra con temor de Dios, la ficha cae, se abren los ojos. Dice la Biblia: ten piedad de mí, oh Dios, le decía el rey a Dios en oración, conforme a tu misericordia. Hermanos, un paréntesis, hablo de la misericordia. Cero, absolutamente cero censura, crítica y hablar de un hermano por causa del pecado. No lo haga, hermano. Es homicida el que lo hace. Porque si usted lo hace, no tiene misericordia. Usted tenga misericordia, ore por él. Llévelo a Dios. Una y otra vez en oración. Pídale a Dios perdón por usted y perdón por sus hermanos. Perdón por mí y perdón por mi pueblo, Señor. Y arrepiéntase por su pueblo. Moisés oró por el pueblo, pidió perdón por el pueblo. Jesús fue crucificado y clamaba: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Esteban estaba muerto a pedrada y clamaba: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero misericordia para mí. David tenía misericordia. Cuando fue sublevado Salomón y le quitó Absalón y le quitó el trono a su padre y huía a la cumbre, a la cuesta del collado, David dice que salió Simeí a maldecirlo y le decía: sanguinario, hombre perverso, tú mataste la casa de Saúl y le tiraba piedras.
Y a Abisaí le quería cortar la cabeza. Y David le dice, no lo mates, no lo mates, porque quizá es Dios que me está castigando. Y a la vuelta, cuando David retoma el trono, viene humillado Simeí, le dice, no tome el rey en su corazón las palabras insolentes de su siervo. Y Abisaí le dice, ¿me permites cortarle la cabeza a este perro? Y David le dice, ¿ha de morir alguien hoy en Israel? En una oportunidad lo llama a uno de sus siervos David y le dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Que yo haga misericordia de Dios por amor de Jonatán. David tenía misericordia en el corazón. David tenía deseo de que Dios perdonara a los pecadores. Por eso dijo en uno de sus salmos, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque yo siembro misericordia, sé que voy a cosechar misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Esas palabras, hermanos, que habla David en este salmo, hablan de un corazón arrepentido, destrozado, hecho ceniza a los pies de Cristo. Alabado sea el Señor. Purifícame, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, hermanos, esta oración es clave. Pídale a Dios que le ponga a usted en el corazón amar, que le ponga a comprender, que le ponga a tener misericordia. No, pero es que yo soy así, a mí perdón. Pídale a Dios que lo cambie. Pídaselo a Dios. David le dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay algunos que piensan que para Dios son favoritos y que el Espíritu Santo nunca se les va a ir porque son los preferidos de Dios. Y David tenía temor de que esto ocurriera. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque la salvación del Señor trae gozo y el fruto del pecado nos quita el gozo y nos aleja de la salvación. Aleluya. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Hermano, cuando esté arrepentido, hable como David. Pídale a Dios que lo cambie, que lo renueve y comprométase a servirlo y adorarlo. Porque dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Se arrepintió David. Arrancó toda la borra de lo más profundo de su corazón. Se derramó a pura entraña a los pies del Señor y el Señor lo perdonó. Hay que ser humilde, hermanos.
hay que humillarse a los pies de Cristo. La Biblia dice que Dios le siguió hablando, que Dios lo guiaba. Él consultaba a Dios y Dios le respondía. Así se retoma la senda, hermanos. Se retoma con un corazón arrepentido, con una confesión profunda de corazón. Se retoma reconociendo que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, que sin Jesucristo no somos nada, nunca, en ningún lugar. Que si hemos alcanzado algo, logrado algo, en Jesucristo vive. Y si no, podemos perder todo lo que hayamos alcanzado. Alabado sea el nombre del Señor. Tenga misericordia, comprométase delante de Dios a adorar y a servir al Señor. Así se retoma la senda hacia Cristo nuevamente. Y el Señor lo levantó a David. Ahora, hermanos, San Pablo dijo: no seas cosa que yo, siendo heraldo de mucho, venga a ser eliminado. Los hijos de Dios tenemos que vivir en ese pendiente y en ese cuidado de no caer delante de Dios, porque el pecado viene. Satanás sabe cuál es el área débil de cada uno de nosotros y ahí apunta. Y cuando nos descuidamos y dejamos brechas en nuestra vida cristiana, el enemigo se mete. David fue tentado en el área más débil que él tenía. Por ahí empezó todo. Y cuando ya comemos del plato del pecado un día, ya 2 días y 3, bueno, está ya. A veces alguien le falla al Señor en algo que nunca le falló y siente mal y siente temor de Dios, pero cuando le falla la segunda vez, la tercera vez, como que ya se acostumbra. Y el alma se amansa. Se amansa. Amén. Y dice el anatema, un gran poeta, no está en el libro de Proverbios esto, está en el Martín Fierro, pero es verdad lo que dice: ningún vicio acaba donde comienza. Alabado sea el nombre del Señor. Parafraseando, ningún pecado se termina en un pecadito, un ratito, ahí una cosita, no, después le pido perdón al Señor, no, ahí empieza. Ahí empieza, hermano, y te va llevando como en un túnel sin salida, y el pecado engendra más pecado, y ya es como una célula cancerígena que se va reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo hasta matar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que Dios nos dé sabiduría para saber lo que hacemos y para poder retomar la senda de Cristo nuevamente. Puesto de pie, vamos a abrir este altar.